Hablar de alimentos funcionales es un tema que a mí me súper entusiasma, porque claramente tengo una huerta en mi casa, tengo un sistema de vida sostenible hace algunos años, y ahí me he hecho asesorar un poco con algunos expertos como tú, Lorena, para que me digan exactamente cuál es el alimento que es una clave para tener dentro de una huerta y que sea parte de la alimentación también. Sí, es súper interesante el tema, y además que desde la medicina hay que volver un poquito a los alimentos y tenemos que hacerlo todos, las nutricionistas, los médicos, así que, y ahí la parte de la cocina es un desafío también, así que súper entretenido. Para que sea rico y saludable. Ya, oye, esto es súper... Oye, ahí decir una cosa súper importante. Yo hace algunos años tuve la oportunidad de hacer un trabajo con el Ministerio de Salud en Francia, y ellos me decían con bastante responsabilidad que es el Ministerio de Salud francés quien habla de alimentación saludable. Yo quiero poner el acento en eso porque siento que hoy día la empresa privada o cualquier persona de alguna forma toma este contexto, este término de alimentación saludable y lo acuña y lo acoge. Yo creo que a partir de la buena voluntad, quiero entenderlo, pero que también tiene que estar un poco más normado, ¿no? Yo creo que es súper importante entender qué es una buena alimentación y qué es una alimentación realmente saludable, porque muchas veces la gente cree que porque come solo fruta, por ejemplo, es una alimentación saludable, y eso yo siento, no sé, por Lorena, que eso no es así, ¿no? Así es, saludable y equilibrada, y a través de la educación. Fíjate, acá hay un tema a nivel de nuestra educación primaria que debiéramos profundizar y transmitirle a los niños desde chiquititos conocimientos para mantener su estado de salud de la mejor forma posible. Así que totalmente de acuerdo. Oye, muchas veces pensamos que nuestros niños no quieren comer todo, y por lo menos la causa de la que yo llevo, yo trabajo en una empresa que se llama Delivest, que se le toca alimentación a los niños en la JUNAER. Y muchas veces los padres alegan porque sus niños no comen las minutas de alimentación que se preparan, pero también el abanico de productos que se les ofrece en la casa en ocasiones también es muy limitado. Para que un niño coma funcional y que coma superalimentos, a lo mejor sería importante enseñarle a la gente cuál es ese abanico de alimentos que realmente debe comer. Bueno, eso es lo que nos reúne ahora. Es la primera pregunta, Carlos, gracias. Hiciste un medio adelantamiento de lo que queríamos hablar, y es sobre los superalimentos. Doctora, ¿qué son los superalimentos? Mira, el concepto parte de la década de los 90, tuve que estudiar para esto, así que vine preparada. Y lo importante es que son alimentos que se han estudiado. Muchas veces el nombre llega por las redes sociales y, como tú dices, no por los canales que efectivamente la gente debiera obtener esa información, pero son alimentos que poseen una mayor cantidad de algunos macro o micronutrientes y que se ha asociado con beneficios desde el punto de vista de nuestra salud, o incluso la capacidad de prevenir algunas de las enfermedades que nos están afectando actualmente y que son las enfermedades crónicas no transmisibles. Y en relación a eso mismo, Carlos, te queríamos preguntar, ¿qué importancia tiene para ti los alimentos saludables dentro de tus recetas de cocina? Mira, yo tuve la oportunidad de estar trabajando durante algunos años, durante 7 años, la verdad, ahí al lado de ustedes, en una clínica, no la vamos a nombrar, pero unos vecinos de ustedes. Y para mí fue todo un desafío, porque tener a cargo el departamento de nutrición de la clínica era algo bien inédito de las manos de un cocinero, y me tuve que preparar un poco para eso, pero creo que los nutriólogos y también las nutricionistas con las que yo trabajé me hicieron ver cómo yo cocinaba. Y créeme que con mucha sorpresa me di cuenta que yo era hiperproteico, que yo a todo le metía proteína, hacía una carne y le metía una crema, y sobre eso algún acompañamiento que también tenía más proteína vegetal, o sea, como que proteína por todos lados. Yo no sumaba la proteína cuando estaba aplicada a partir del huevo, como que no la veía. Entonces, claro, cuando empecé a organizar un poco mi propia vida, después de que tuve la oportunidad de tener estos conocimientos, claro, empecé a hacer una dieta más organizada en el diseño de mis propias minutas de alimentación y en el diseño de mis propias cartas en los restaurantes, y también en las minutas también que diseñamos para la televisión, y las minutas que diseñamos también para la cocina infantil. Entonces, claro, ahí uno se da cuenta que existe, no sé, esta suerte de torta, ¿no? Donde uno la parte en tres y pone una parte de carbohidratos, una parte de proteína animal, una parte de vegetales, y también bajando la ansiedad de que si un día la proteína animal no estaba presente tampoco era grave. Tal vez para los niños puede ser que ahí, pero en el mundo adulto, y aprender, y ha sido todo un desafío, ¿no? También cocinar.
sumando un poco condimentos. Creo que es importante hoy día en la dieta sumarle la condimentación. Hicimos algunos ejercicios en algún minuto entendiendo que entre más condimentábamos, menos sal poníamos. Entonces también eso fue un ejercicio súper efectivo. Entonces mi cocina hoy día actual es una cocina de producto donde en el diseño de un plato no deben haber más de 4 ingredientes, porque meterle cosas es algo que uno marea que finalmente no logra reconocer el valor del producto por sí mismo, que es el norte hoy día. Súper importante eso que dices, porque ese plato, que es fácil además de visualizar, hay ciertas universidades en Estados Unidos que está con colores, incluso hablan de proteínas saludables, no es un concepto de carnes, es un concepto de pollo, es proteínas saludables, distintas fuentes, y que dentro de estos superalimentos están varias, las legumbres, los frutos secos, la chía, semillas en general, hay varios otros componentes de estos superalimentos que forman parte de esta fuente. Y algo muy importante que dijiste, porque los aliños y las especies también están, por ejemplo, el azafrán tiene ciertas capacidades antioxidantes, es que efectivamente cocinar sin sal, pero con una comida condimentada, rica, y con estos alimentos que nos entregan beneficios, efectivamente logra desde el punto de vista de la cocina y de la palatabilidad que sea súper atractivo, sin tener incluso que cocinar con sal. Muy bien, muy buen dato. Y doctora, también le quería preguntar, como si nos pudiera dar a nosotros y también a todas las personas que nos están viendo y a Carlos, como una lista de ingredientes de cuáles serían esos superalimentos. Mira, dentro del reino vegetal están las crucíferas, que hay un cambio de nombre que también me llamó la atención, por ejemplo la brócoli, la coliflor, el kale por excelencia, las ensaladas de hojas verdes, la espinaca, tenemos la posibilidad de los frutos secos, nueces, avellanas, etcétera, pescados ricos por ejemplo, en omega 3 como el salmón, los berries también con su capacidad antioxidante, pero también otros alimentos que están más cercanos, por ejemplo la palta. La palta es muy rica en ácidos grasos monoinsaturados, nos ayuda incluso a bajar los niveles de colesterol. Otras frutas, el zapallo, que es algo más, es alto en fibra. Entonces hay distintos tipos de alimentos que se describen como superalimentos y que también forman parte de nuestra alimentación más bien del día a día. Y Carlos, en relación a todo lo que nos contó la doctora, tú tomando, sí o sí, has hecho muchas recetas tomando algunos de estos ingredientes, y para ti, ¿cuál es como, de alguna manera, tu ley al momento de cocinar para que sea rico y saludable, o cuando también alimentos que son buenos para nuestra salud? Bueno, la verdad que yo trato de que los alimentos no sean tan procesados y, por ejemplo, no sé, efectivamente si uno come un kale, aunque tenga un gusto un poco más amargo, lo puede mezclar con otras hojas. La invitación que yo hago cuando construyo una huerta, ustedes saben que tengo mi corazón puesto en la cocina y la mitad del corazón está puesto en ser huertero hoy día también, y tener la oportunidad de tener una independencia alimentaria que creo que es un norte que uno puede llevar aunque uno tenga un poco de espacio, ¿no? Yo creo que uno puede tener un balcón lleno de hierbas aromáticas y disfrutar con eso, poner un par de tomates cherry, poner, como bien decía Lorena, un kale. Quiero contarles una anécdota. Yo dentro de una de mis huertas tengo puestas muchas brásicas, o sea, mucho de la familia de las coliflores, Ese es el nombre nuevo, brásicas. Claro, como decía, coliflores, brócoli, tengo un brocolino, se llama, que es un brócoli como chiquitito que uno lo puede cortar como si fuese un espárrago, y yo tengo pavos. Y me pasa que cuando los pavos se meten a la huerta, el primer lugar al que acuden para ir a robarse algo de la huerta es donde está el kale o donde están los repollos. Es lo primero que picotean, incluso cuando están en épocas de reproducción y están con los polluelos. Yo creo que la naturaleza es súper sabia y efectivamente uno diría, bueno, ¿por qué no van al apio? ¿No? ¿Por qué no van a la cebolla o a otra cosa? Van directamente siempre a los coles. Entonces, eso uno dice, bueno, la naturaleza está de alguna forma hablando. Entonces, ¿qué he hecho yo? Yo creo que es importante hoy día seducir a los niños con, por ejemplo, con los coles de Bruselas, que son estos repollitos pequeños que hoy día yo diría que los niños casi no los conocen y, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero cuando yo era chico, a uno lo obligaban a comerse estos coles y era la comida de repollo, la comida de temporada. En la ensalada de repollo bien picada con harto jugo de limón y un poco de perejil era un obligado. Hoy día los papás pensamos así, no le va a gustar, nos predisponemos, y yo creo que en la cocina, al minuto de cocinar tampoco se pregunta tanto. Yo creo que es importante que los papás tengan la tranquilidad
de diseñar su minuta de alimentación y que pongan todos estos alimentos que está diciendo la doctora. Yo creo que uno los puede tener en la lista y también al minuto de tomar la decisión de la cocina es como decir, claro, efectivamente la palta puede ser muy cara o algo puede ser muy caro de estos superalimentos, pero también estamos invirtiendo en salud, que yo creo que es algo en lo que de repente no damos cuenta, ¿no? Hay que tener ojo con eso también. Es como que, chuta, no me voy a comprar un remedio súper caro después y si me alimento de forma equilibrada voy a estar mucho más sano, mucho más energizado, voy a poder rendir más en lo que estoy haciendo. Entonces, yo lo que hago un poco, y la elección mía, me gusta mucho, por ejemplo, la quinoa. Yo creo que la quinoa viene bien siempre como para potenciar una rica ensalada, poner un poco de proteína. La quinoa tiene un porcentaje de proteína bastante alto también que hace que un plato tenga como equilibrio. Entonces, un poco diseñar en esto, cuando hablábamos de alimentación saludable, yo prefiero decir como alimentación inteligente, ¿no? O sea, como, ok, ¿qué con qué va bien? Sobre todo si tengo la oportunidad de diseñar la minuta de alimentación para mi hijo que va a llevar al colegio, ¿qué le queda bien, no? ¿Qué cosas, con qué cosas va a estar bien? Y prueba y error, porque yo creo que también eso es importante, entender que si no le gusta al niño de una forma, ese producto, el zapallo italiano, no le gustó en una ensaladita rallado, por ejemplo, a lo mejor sí le va a gustar en un pino, mezclado con un pino. Antes de eliminar un alimento para un niño, es importante probar varias recetas, y eso sí hay que decir, es pega, es trabajo, y hay que darse esa pega. Oye, eso que tú dices es súper interesante. Uno, que cuando uno habla de alimentos, habla de salud. Y hablamos de salud tanto física como salud mental y emocional, porque al final la comida se transforma en una instancia de compartir, de pasarlo bien, de disfrutar. Y ahí hay cierto foco en lo preventivo. Efectivamente voy a comprar paltas que están más caras, pero voy a afectar positivamente mis niveles de colesterol y probablemente, si tengo factores de riesgo, en el futuro mis niveles de colesterol a través de la alimentación, cuando uno es más joven, no estoy hablando de personas con diagnóstico, esto también hay que dejarlo claro. Y, por ejemplo, un alimento que es barato, la espinaca. La espinaca también está dentro de los superalimentos, porque efectivamente es antioxidante, algunos extractos se han asociado con disminución del riesgo cardiovascular, y la espinaca puede ser una ensalada, un acompañamiento, una tortilla, y ahí un niño necesita al menos 15 veces para presentarle un alimento en forma diferente. Entonces, el tema de cómo nosotros en salud damos las indicaciones, pero al final ahí el paso donde la cocina es fundamental para poder rescatar estos alimentos. Y lo otro que yo fui aprendiendo también, que uno se lo van transmitiendo desde el punto de vista como de los conocimientos básicos en salud, pero no da lo mismo cómo se preparan estos alimentos. Y ahí el rol de la cocina es súper importante, porque si se calientan mucho, se van a perder muchos micronutrientes, como las vitaminas hidrosolubles, muchos antioxidantes. Entonces ahí el rol de la cocina y de la preparación, sabiendo las características de estos alimentos, es súper importante. Lo que pasa es que además, perdona, estamos en una sociedad y vengo con este conocimiento muy fresco porque lo traigo desde Israel, desde la semana pasada. Fíjate que desde allá viene un poco la influencia del sofrito, ¿no? La alternativa de poner cebolla con un poco de zanahoria, tomate y sofreír, todo partir desde esa técnica, ¿no? Que hoy día podemos dejarlo un poco de lado también, y también hacer lo mismo, pero con cebollas, por ejemplo, metidas en el horno, con un poquito de agua en el horno y que se tuesten, y va a dar un sabor mucho mejor. Estoy alucinado con una receta que vi, que era simplemente meter cebolla en el horno, asarla hasta que se dorara, mezclarla con lentejas y ponerle un poco de arroz, generando finalmente una proteína perfecta con los aminoácidos esenciales que le faltan a uno que se mezclan con los otros. O sea, desde la cocina, finalmente generando un plato nutricionalmente súper armónico, ¿no? Que es como casi, es lo que pasa un poco con los porotos con rienda, ¿no? Que uno dice, los porotos con rienda, pero el poroto con rienda con la pasta se genera el aminoácido perfecto y genera como, ahí el doctor usted nos podrá decir mejor, pero se genera un plato súper equilibrado también. Así es. Sí, eso mismo quería hablar también la doctora en relación a cuáles son como algunos tips que tú pudieras dar a las personas que nos están viendo en relación a seguir como manteniendo las propiedades de los alimentos. Porque, por ejemplo, tenemos algún alimento que sabemos si lo metemos a cierta temperatura van a dejar sus propiedades y nos van a entregar todos sus nutrientes que nos podrían entregar. Entonces, quizás si nos podrías dar algunos tips, tú sabes más de la cocina, para que la gente lo pueda hacer en su casa. Hay un tip súper importante también que tiene que ver con aquí con la Lorena nos vamos a hacer el gallito a ver si la Lorena me pesca o me pega una bofetada, pero a mí me pasa que yo siento que de repente tenemos mucho susto, y yo lo he visto mucho en el mundo de la nutrición, con respecto a la sal.
Ya hay como, ¡hoy sal, sodio! Entonces yo siento que primero, el primer tip es como cocinar con la sal justa. Cuando tú pones, por ejemplo, la sal justa en la pasta, no vuelves a echar más sal después en el proceso. Cuando tú cocinas la pasta sin sal, siempre sabe sin sal y la gente tiende a ponerle más sal. Cuando tú cocinas el arroz sin sal, la gente tiende después a ponerle como más sal. Entonces, yo ahí creo que el mundo de la cocina con el mundo de la nutrición tenemos que llegar a un acuerdo de cómo lograr esa técnica culinaria perfecta para no pasarnos de sal, pero también que no quede, ¿no? Que quede en un punto que yo sé que es muy difícil porque el umbral de sal y no es como difícil. Ese es el primer punto, porque yo creo que tenemos que tener una armonía en el gusto cuando hacemos comida salada, me refiero, ¿no? Para que la cosa quede bien. ¿Cuáles algunas técnicas que yo ocupo para evitar lo que les decía antes, los sofritos? Es que, por ejemplo, hablaban ustedes de la espinaca. La espinaca yo la blanqueo con leche, con una leche descremada, la licúo y una vez que la licúo, sobre esa salsa tiro la pasta directo. Y cocino la pasta al dente sobre esa pasta, sobre esa salsa. Una manera que de repente uno dice, siempre hay que cocinar la pasta con sal en otro lugar. No, eso la hace más untuosa y la hace como un plato como completo. Yo creo que a mí esas son las cosas que de alguna forma me atraen. La utilización, por ejemplo, full del horno. El horno nos otorga dorados que son atractivos y aportan sabor. Todos los doraditos le aportan sabor a la comida, a las verduras, a la carne en general. Y hacen que también uno pueda hacer una comida completa en un puro proceso. Por ejemplo, si vamos a estofar verduras, las podemos hacer y podemos poner quinoa cruda en la parte de abajo, hierbas aromáticas y chorrear y que la misma cocción sea un todo y después uno lo mezcle, ¿no? De repente cuando hacemos las cosas muy por separado, las verduras tienden a ser poco atractivas, pero cuando las verduras están en un mismo ambiente con su propio acompañamiento, pasan a ser mucho más sabrosas. Acompañar también con gajos de cebolla, entre medio, asar, tener, por ejemplo, en el refrigerador verduras asadas es una muy buena alternativa. Siempre el pimentón se empieza a poner un poco lacio y el pimentón no pasa nada que esté todo churrascado. Si lo metes al horno, ese pimentón que tú crees que vas a descartar está perfecto. Entonces hay que tener ojo con eso. O las alcachofas, yo en lo particular iba a La Vega y compraba todas las alcachofas arrugadas. Iba, las pelaba y cocinaba los fondos de alcachofa que estaban perfectamente hidratados. Entonces también ahí, bueno, a veces puede ser parte de otro, tal vez de otro vivo que hagamos más adelante, pero también muchas veces botamos mucha verdura pensando que está mala y la alternativa de hacerla en el horno es fantástica, solo acompañada con un poco de sal y aceite de oliva. Puede ser un comodín que siempre esté en el refrigerador y que no siempre viva la lechuga, porque en el fondo cuando uno habla de alimentación sana es como sano igual lechuga, y eso no es así. Por ejemplo, grillar zapallos italianos, hacerlos en la grilla y tenerlos guardados con aceite de oliva en el refrigerador también puede ser un buen comodín. Sí, mira, y en ese sentido yo creo que el concepto de sal es porque estamos consumiendo mucha sal en los alimentos procesados. Efectivamente comemos alimentos dulces que tienen sodio y ahí es el exceso de los 9 o 10 gramos que se consumen en Chile, que es altísimo, más del doble de las necesidades diarias. Entonces, claro, uno le dice a los pacientes, trate de cocinar sin sal, pero con buenos aliños, orégano, laurel, romero, etcétera. Más con estos superalimentos también que son antioxidantes, para evitar el exceso de sal que como sociedad estamos comiendo. Y lo otro es evitar el exceso de calor también, porque ahí vamos, y eso está descrito, las vitaminas hidrosolubles, muchos antioxidantes se pierden. Entonces, y ahí yo, la cocina yo, pero tratar de hacerlos al vapor. Y yo también creo, porque como cocino y trato de transmitirle esto a mis hijas y trato de hacer recetas ricas y saludables, equilibradas, es aprovechar el horno. Entonces, también esto que dices tú de mezclar las verduras y que todos se den sabor entre todos, efectivamente, desde el punto de vista de la palatabilidad, si uno trata de resguardar las características de estos superalimentos, ayuda mucho a la hora de que el plato se vea bonito, que tenga un buen sabor y al mismo tiempo comamos salud, que es lo que yo le digo a los pacientes, comer salud. Nos llegó una pregunta, porque también algunas personas están haciendo algunas preguntas y es muy relacionado a los temas de sazonar, ya esto es con la sal, pero esto es con el azúcar. Y mucha gente dice que la azúcar rubia es sana o no es sana. La azúcar rubia tiene un poco menos de procesamiento que el azúcar blanca, así que es sacarosa igual, y ahí el consumo es moderado, quienes no tienen problemas de sobrepeso, no para las personas que tienen diabetes, por supuesto. Y también muchos de los alimentos a veces usan incluso tinturas de los azúcares, así como las características de estos alimentos
dependen del tiempo de cosecha, con qué los alimentaron, con qué usaron de fertilizantes, los pesticidas, etcétera. Porque, por ejemplo, el salmón que se consume más de granjas como artificial no está consumiendo los mismos alimentos que la naturaleza. Entonces, la característica de ser un alimento alto en omega 3 no es tan así cuando efectivamente el salmón se alimenta con aceites vegetales y ahí ciertas propiedades se pierden. Así que yo le transmito a esa persona que en general el azúcar hay que usarla con moderación. Los azúcares refinados y simples efectivamente están generando enfermedades, pero no es la cucharadita de azúcar que le ponemos a un café, repito, los que no tienen diabetes ni obesidad ni son de peso, sino que es la bebida que estoy pensando que es agua y me la estoy tomando durante el día, que tiene una gran cantidad de azúcar. Y doctora, le quería preguntar en relación a los superalimentos, porque uno creería como ya, si estoy comiendo todo el día, por ejemplo, espinaca, voy a tener una buena salud. Pero yo creo que es muy importante hablar de los excesos y las porciones. Sí, aquí, y Carlos lo dijo en un principio, este plato equilibrado con los colores, a lo saludable hay que poner la palabra equilibrado. Si yo consumo muchos de ciertos alimentos que tienen otros compuestos, por ejemplo los oxalatos, los taninos, que disminuyen la absorción de otros nutrientes. Entonces no es que esté comiendo espinaca todo el día, es que dentro de mi alimentación yo no consumo en exceso de ningunos alimentos, aunque sean superalimentos. Complementarlo con todo y quizás de una forma equilibrada. Sí, absolutamente. Y Carlos, ¿te gustaría hacerle alguna pregunta a la doctora, alguna duda que te haya quedado? No, estaba pensando con respecto a lo que decía el presidente de la azúcar, la azúcar que es como más refinado o no refinado, hay que tener ojo igual, porque de repente hay una azúcar que es pardeada, que sirve mucho en repostería porque uno la quiere ocupar para que un queque, una preparación de repostería quede más oscura, y no es hay unas que no son, o sea, hay unas que sí son, pero en general para que la gente las identifique, son las que son como más húmedas, ¿no? Esas son las que son menos refinadas, pero cuando uno ve un azúcar igual a la blanca, igual de sequita, es que tiene una tintura. Ya tiene un pigmento natural, entonces hay que un poco leer el etiquetado en la parte posterior, ¿no? Hay que tener ojo ahí también con esas azúcares, porque son así lamentablemente, no sé cómo se norma, pero la verdad que de repente no necesariamente el color, o sea, el color debería hablar de que no está refinada, pero no siempre hace eso. Y ahí la lectura de las etiquetas, que es un aprendizaje que se debiera transmitir también, como te digo, desde los niños. Es cierta, muchas veces es difícil entenderlas y ver efectivamente qué es lo que tiene ese alimento. ¿Qué es lo que se está comiendo? Sí. Y bueno, antes de terminar, les queríamos decir, si las personas que nos están viendo, que están en regiones, si tienen la intención de atenderse con la doctora Salina, pueden venir a la unidad de paciente regional, y también las personas que nos están escuchando o viendo desde otros países, también en la clínica contamos con una unidad de paciente internacional. Y para terminar, les queremos dar gracias, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día, de entregar todo su conocimiento en relación a los alimentos, y también, Carlos, con tu conocimiento de alimentación y también complementándolo con la cocina. Muchísimas gracias por haber participado. No, muchas gracias, súper interesante. Yo creo que quedan, estos son los temas que a uno le empiezan a gustar, y uno hoy quiere preguntar de cada uno de los productos que uno va teniendo, y creo que hoy día es responsabilidad también. Es importante cocinar rico, pero también es importante saber cómo estamos alimentando también a la gente que queremos, sobre todo en los restaurantes, en las clínicas, en cualquier lugar. Hoy día los cocineros también tenemos que poner atención en la nutrición, así que muchas gracias, Lorena, porque creo que es importante que nos unamos y que también uno debería tener casi una orientación también en los restaurantes y decir, oye, esta es mi carta, así estoy cocinando, lo estoy haciendo bien, tengo platos equilibrados, estoy alimentando bien a las personas que tengo aquí. Yo creo que es de responsabilidad también hoy día darnos la mano, así que felicitaciones y muchas gracias. Totalmente compartida. No, yo quiero hacer solo una mención a tu trabajo, porque el rescatar las raíces de nuestro país, que tenemos que estar muy orgullosos de eso, y la alimentación juega un rol súper importante, y eso nos permite que la gente además se acerque a la comida fácil, que es acceder, ir a la feria, ir a la vega, y poder alimentarse de una manera más sana, pero también rescatando nuestro país. Muchas gracias. Y además decir, y eso lo dejamos enunciado para la próxima, los platos chilenos son súper equilibrados. La cazuela, que es la más popular de Chile, no digamos nada, doctora, la cazuela, averigüen todo lo que nos están viendo ahí, averigüen el equilibrio nutricional que la cazuela chilena tiene. Absolutamente de acuerdo. Y bien preparada. Continuará entonces. Muchas gracias. Así es, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos.